Voy a recortar la parte del video. No vean esto tanto como una presentación o una exposición, hay que verlo más como si fuera una clase en realidad y como si estuviéramos aquí viendo este tema. No tanto como que nosotros lo vamos a exponer, también hay que cooperar y todo, se puede preguntar y todo, así como en una clase normal. Y nosotros vamos a hablar de la potencia media. Somos nosotros cuatro, mi compañera Tiara, mi compañero Martín, Juan y yo, Gabriel. Va a comenzar mi compañera explicando qué es la potencia media. ¿Cómo están? La potencia media, potencia promedio, como el nombre lo dice, es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. Esta se usa más que la potencia instantánea, ya que es más fácil de medir, ya que no cambia al tiempo como la otra. De hecho, un dato curioso es que los voltímetros, que son estos instrumentos para medir potencia, lo que te dan es la potencia promedio, ya que la potencia instantánea necesitas el voltaje y la corriente en un instante de tiempo y en la práctica eso es muy difícil de obtener. La potencia promedio se da por esta fórmula, que es el promedio sobre un periodo, y se usa la fórmula que vimos con el equipo pasado de la potencia instantánea. Lo que se hace es que esta se sustituye en nuestra fórmula y queda de la siguiente manera. Te sustituyes, desarrollas y te quedan dos integrales. La primera integral, como es de t, es una constante t. La segunda integral, como es de una función coseno, te da 0. Ya que, como había explicado el otro equipo, tienes media área positiva y media área negativa, entonces se cancelan entre ellos. Por lo que la fórmula final queda como es. Esta diferencia de la potencia instantánea también se puede representar en el formato de frecuencia. Sí, la medida de la frecuencia. Medida de la frecuencia. Entonces haces esta, aquí no lo pusimos, pero haces esta operación y pues obviamente te sale una parte real y una parte imaginaria. Pero para aquí no nos usamos la parte real, porque Sí, esta es la representación en lo que vendría siendo fasores. Solamente ocupamos la parte real de lo que sería la multiplicación del voltaje y la corriente en conjugada, que vendría siendo lo mismo que esto. Se conjuga la corriente porque necesitamos restar los ángulos y, como saben, al conjugar cambiamos el valor del ángulo al ser negativo. Entonces es para que se pueda cumplir esta condición. con la de frecuencia existen dos diferentes casos. Cuando los ángulos de fase son iguales, que es un circuito puramente resistivo. Un puramente resistivo es que absorbe potencia todo el tiempo y queda de la siguiente manera, porque sustituyes por digamos, que ya conocemos. El siguiente caso especial es cuando la resta de los ángulos de fase te da más o menos 90 grados. Aquí es un circuito puramente reactivo, que es cuando metemos capacitores e inductores, y este no absorbe potencia por medio. Y esto es algo curioso, porque como pueden notar, cuando tenemos un ángulo de 90 grados, nos da 0. Y si recuerdan en un ejemplo de la presentación anterior, uno daba 0, que era el del capacitor. Y esto es muy simple, ya que los capacitores y los inductores en promedio no absorben corriente. No absorben potencia. La potencia que absorben es nula. Cuando son resistivos, que son las resistencias, esas sí absorben potencia promedio. Entonces eso se tiene que tener mucho en cuenta. Y esto pues prácticamente es lo que nos dice cuando buscamos la potencia en un inductor o en un capacitor, nos va a dar 0, porque en promedio no absorben potencia. Vamos a ir con los ejemplos. No, pues este es el primer ejemplo. Tenemos que una corriente de I fluye a través de una impedancia Z y nos pide que llevemos la potencia promedio suministrada a la impedancia. Ok, entonces tenemos de que nuestra I es igual a... y nuestra Z es igual entonces sabemos de que
tenemos esta fórmula de que la corriente es igual al voltaje sobre la Z. Aquí lo más fácil de despejar es lo mismo que la diagrama, así que te queda que el voltaje es igual a la multiplicación de estos dos, de I por Z. Entonces, al tener estos dos valores, se hace la multiplicación. Si alguien me puede ayudar a ir haciendo la multiplicación de estos dos. 233 por 40. Ángulo 8. Esto daría 1320 ángulo de 8, ¿no? Todo desde esto. Hasta aquí vamos bien, no sé qué. Ok. Entonces, ahora ya que tenemos el voltaje, aplicamos la fórmula de potencia de medio, la que acabamos de ver, que es igual a que es igual a un medio del voltaje por la corriente. Cabe destacar que estos son los reales, solo se va a tomar en cuenta la parte real de los por el coseno de la diferencia de los ángulos del ángulo del voltaje menos el de la corriente. Sustituyendo, nos queda un medio. El voltaje que acabamos de sacar, solo que solo agarramos esta parte, la real, 1320. 1320. Esto multiplicamos por la corriente. Solo el valor real, 33. Por 33. Multiplicado todo esto por el coseno de la diferencia de los ángulos. El ángulo del voltaje es 8. Tenemos el 8. Menos el ángulo de la corriente, menos 30. ¿Cuánto es? Le debería dar 20.194 watts. ¿Tienes ya 20 puntos adicionales? Sí. ¿Sí quedó claro? ¿Todos? ¿Todo bien? Todo bien. No, pues apúntense. Y lo van a hacer ustedes. Les voy a apuntar la fórmula de la potencia. Aquí es donde si haces un mismo problema de potencia instantánea y potencia promedio, utilizando los mismos valores, van a darse cuenta que la potencia promedio solamente te va a dar la constante, o la parte constante de la que sería la potencia instantánea. Esto porque está subiendo, solamente te interesa saber esa parte promedio, no quieres saber el otro instante, o la otra parte que vendría siendo del instante en específico. Entonces, por eso, si hacemos por eso, mejor dicho, se quita la otra parte de la fórmula, que vendría siendo el otro un medio. Entonces, eso se tiene que tomar mucho en cuenta. Hay muchos problemas que te pueden pedir las dos, entonces, calculando una, puedes tener la otra, solamente sabiendo esto. Cuando termines de anotar, y pues ya todo, pues aquí se... Ahí dice todo. No, pues le digo la explicación. El problema nos da el voltaje, el cual es 5 ángulos de 30, ¿no? Entonces, podemos sacar la Z equivalente para poder sacar la corriente de todo el circuito, que es lo que ocupamos y lo que nos hace falta para poder aplicar la fórmula de potencia. Entonces, aplicando la fórmula que apunté yo, sería que la corriente sería igual al voltaje, 5 ángulo de 30, sobre la Z equivalente. La suma de estos dos sería 4.
y aquí es una resistencia, el valor se queda igual, y aquí ya nos da el valor directo del capacitor, que es menos J2. Con esto te da un valor de 1.118, ángulo de 56.57 amperes. Ahora se saca la potencia en la fuente de voltaje. Así que tenemos de que la corriente en esta no sería lo mismo que esta, ya que como toda esta serie es la misma corriente. Así que aplicando la fórmula de potencia, tenemos que es un medio voltaje. Nada más tomamos la parte real, así que solo sería el 5. Luego tenemos la corriente y solo tomamos el valor real, 1.18. Y luego esto sería por el coseno de los ángulos. Sería 30 menos 56.57 que nos salió de la corriente. Y esto debería darles 2.5 watts. ¿Todos les dio 2.5? Sí. Ok, ahora ocupamos como lo que nos pide es la resistencia. Así que ocupamos tomar en cuenta que su corriente es igual a esto, ¿no? Es de su corriente. Y el voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Y tenemos aquí la corriente esta. Así que con esto se puede sacar que el voltaje en la resistencia es igual a 4 en valor de la resistencia, multiplicando a nuestra corriente 1.118, ángulo de 56.57. Y esto nada más afectaría este valor, así que sería 4.472, ángulo de 56.57 volts. ¿Todo bien? Sí. Y ahora nada más se aplica la misma fórmula. Tenemos que la potencia sería igual a 1 medio voltaje valor real de la corriente y aquí se va, esto nos debería dar 2.5. De hecho, algo que pueden notar, la resistencia está consumiendo toda la potencia que está entregando la fuente. Y es debido a lo que les mencioné anteriormente. Cuando estamos viendo potencia promedio, los capacitores no van a consumir potencia, no van a absorber la potencia. Y la resistencia se está quedando con todo. Ni los capacitores ni los inductores van a absorber potencia. Y ahorita en el siguiente programa vamos a ver de forma matemática eso, vamos a comprobar. Que como pueden ver, a lo mejor esta es un poco más simple y sencillo de obtener que la potencia instantánea, porque solamente nos interesa lo que vendría siendo un rango de, la potencia en un rango de tiempo, no nos interesa en un instante. Y eso es un beneficio, hace más fácil el cálculo, porque la potencia instantánea está en función del tiempo.
la potencia promedio no. Entonces eso nos deja trasladarla al dominio de la frecuencia y poder hacer todo lo que estamos haciendo. O sea, utilizar pasores para poder resolverlo. Eso es una gran ayuda en este tipo de circuitos, porque pues, seamos honestos, es más fácil realizar las impedancias que todos los demás, cuando está en función del tiempo. ¿Ya terminaron de copiar? No. Si quieres, bórralo. Bueno, ahora este es un circuito un poco más complejo y difícil de digerir, por así decirlo. Así que lo voy a ir haciendo por pasos y les voy a ir explicando. Primero ocuparíamos sacar la corriente y el voltaje en cada uno, ya que nos pide que determinemos la potencia promedio en cada elemento de este circuito. Por lo cual, lo más conveniente aquí sería hacer dos mallas, ¿no? Y hacer de ahí uno. Y aquí de ahí dos. Pero si nos damos cuenta antes de empezar a hacer ecuaciones, nos damos cuenta de que aquí ya tenemos el valor de la corriente I1. La corriente en todo esto sería lo mismo. Así que la corriente en la vez de C20 sería I1, lo cual I1 es igual a 4. Así que voy a apuntar acá I1 arriba. Es igual a 4. Así que ahora hacemos la ecuación de la malla de I2, la cual sería, empezamos de aquí el capacitor. Tenemos que I1 va en sentido contrario, así que esto sería negativo, sería menos 10 I1. Todavía no voy a sustituir para que se entienda de forma más clara el medio, más 10 I2. Me faltó incluir el imaginario. Después tenemos menos 5J, pero solo estamos multiplicando I2. No hay ninguna otra corriente aquí, solo de I2. La corriente en menos J5 sería I2. Así que sería menos J5 y 2. Y acá tenemos la fuente de voltaje, la cual se agrega así como está. Sería más 60 ángulo de pi. Pues se va simplificando la ecuación. Separamos el I2 de un lado y dejamos el I1 y el valor de voltaje de otro lado. Así que quedaría, este 5 pasa para otro lado, este 5 pasa para el otro lado y como es negativo se hace positivo. Menos 5 y 2. Y el resto se queda así, nada más lo simplificamos. Sería 10 J y 1 y se queda el valor del voltaje. Ya a partir de esto se puede pasar el 5J para otro lado, que aquí 2 es igual a 10J. Voy a ir sustituyendo el 4 que ya tengo, los 4 amperes que ya tengo acá, lo voy a sustituir por el I1. En vez de poner I1 voy a poner 4. Por 4. Menos. Y todo esto sobre el 5J que tengo acá multiplicando al I2. Y con eso el valor de I2 nos debería de dar 2 menos 4, lo cual es igual a 10.58.
ángulo de 79. ¿Qué vio? Ahora ya con los valores de ambas corrientes, voy a apuntar el de vehículos acá. Ahora vamos a sacar los valores de potencia en cada uno de los elementos. Primero hay que sacar el de la fuente de voltaje. Así que el voltaje en la fuente de voltaje no sería su mismo voltaje, 60 ángulo de 30. Y la corriente en la fuente sería igual a I2. ¿Cuál sería? 10.58 ángulo de 79. Ahora, sabiendo esto, nada más se aplica la fórmula. La potencia es igual a 1 medio por el valor real de voltaje 60 por la corriente real 10.58. Todo esto multiplicando al coseno de la diferencia de los ángulos del voltaje 30 menos 79 puntos. Y esto debería dar un valor de 207 puntos. ¿Sí lo dio? Para el voltaje en esta no se puede sacar. Ya le dije que se ocupa volver a la fórmula de Maestro que usamos ahorita. Así que despejamos el voltaje en este. Y que haría que el voltaje es igual a, tenemos la resistencia de B multiplicando I1, 20 y 1. Y luego nos queda el componente del inductor. Sería más J10 que multiplica la diferencia de I1 menos I2. Al sustituir los valores de I1 e I2, nos queda que el voltaje sería igual a 183.9 más 20 por... ¿Sí les queda esto después de la sustitución? Claro. Y la corriente en pues sería 4 amperes. Así que usamos la fórmula otra vez de potencia. 1 medio multiplicando el valor de voltaje 183.9 por los 4 amperes coseno de diferencia de los ángulos. En esta el ángulo en angular debería haber quedado, si lo conviertes queda 184.98 con ángulo de 6.20. Así que sería 6.21 ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente igual es 0. Así que eso nos queda 6.21. Y el valor de la potencia aquí nos debería dar 367
punto 8. Ahora nada más hay un detalle con este valor de potencia, ya que este es negativo, ya que a diferencia de de la fuente de voltaje, si nos damos cuenta por los signos, esta fuente está absorbiendo voltaje, por lo cual este signo es negativo. Al final del análisis se va a notar de forma más clara por qué era negativo. Ahora en la resistencia, la de 20 ohms, nos queda de que la corriente de esta sería igual a 4 amperes, igual que en la. Y el voltaje sería igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia, así que sería 20 multiplicando a 4, lo cual es igual a 80. Se sustituye en la fórmula otra vez. Solo son valores reales, así que solo queda la primera parte de la fórmula, ¿cuál sería? 80 por 4. Y esto debería dar 160 grados. Y como habíamos dicho, los valores de la potencia en el inductor y en el capacitor son iguales a 0. Y pues si Si se hace la suma de los voltajes que nos dieron, tenemos de que el voltaje en la resistencia que acabamos de sacar es igual a 160 voltios más el valor de la fuente de voltaje que nos había dado 207.8 y se le agrega el de la corriente, de la fuente de corriente, pero como la fuente de corriente nos había dado negativa, porque se está absorbiendo energía, entonces nos quedaría que serían menos 367.8 watts, lo cual nos da igual a 0, lo cual hace que se cumpla la potencia. Entonces, como vieron, la fuente de corriente aquí está produciendo potencia y la otra fuente y la resistencia la están absorbiendo. El inductor y el capacitor no están absorbiendo nada en promedio. Si sacáramos la instantánea estarían absorbiendo, pero sería... Aquí en promedio sus valores son nulos. No, en promedio sería el negativo es que absorbe energía. ¿Absorbe potencia? No, el resultado negativo es que la entrega. Entrega. Sí, que entrega. Sí, esta entrega y la resistencia y absorbe. Aquí están los resultados, como pueden ver. Esto se puede sacar de manera simple con la pura teoría de que estos no absorben potencia. Y vamos a hablar ahora acerca de otro. No, pues, ¿se alcanzan a hacer la parte de arriba? Sí, ahorita lo voy a volver a subir. Ok, ahora yo les voy a hablar acerca más de lo que está haciendo la máxima transferencia de potencia media. No sé si se acuerdan que en primer parcial, cuando estábamos viendo Thevenin y Norton, vimos máxima transferencia de potencia. No sé si se acuerdan que la vimos, que vimos de que Thevenin nos era muy útil para eso. Y sí, entonces, como Thevenin sigue siendo útil en el dominio de la frecuencia y la potencia media también se puede obtener por medio del dominio de la frecuencia, entonces podemos obtener la máxima transferencia de potencia con esto. Nos sigue siendo muy útil y pues está demostrado que también sigue sirviendo. No sé si alguien me puede decir cuál era... Sí, que no lo puse, qué bueno. No, ¿alguien me puede decir cuál es la condición para que hubiera máxima transferencia de potencia en un circuito hacia un dispositivo de carga? Alguien más sea como comenten también. Comenten también. En voz alta. Creo que La resistencia de es igual a la carga.
Sí, o sea que la resistencia equivalente de Thevenin tiene que ser igual a la que tenemos de carga, que es la que siempre llamamos RL. Entonces, en frecuencia cambia esto, cambia este rollo, aunque se analice de manera similar Thevenin, cambia este rollo. Y vamos a obtener, tenemos que obtener ahora cuál es el valor que nosotros necesitamos de la impedancia de carga para que sea el máximo potencia, la máxima transferencia de potencia. Ok. Como sabemos, las impedancias funcionan igual que los circuitos los dispositivos con impedancias funcionan de una manera muy similar a las resistencias cuando están en el dominio de la frecuencia, o sea, sensores. Entonces, podemos nosotros decir que en la equivalencia de impedancia interna, bueno, va de nuez esto. Como les había mencionado, pues necesitamos obtener el valor con el que la impedancia de carga, bueno, el valor que necesita la impedancia de carga para que haya un máximo de potencia transferida. Entonces podemos establecer esto al principio, que la impedancia de Thevenin es igual a la resistencia de Thevenin más lo que podemos llamar como la parte imaginaria del equivalente de Thevenin o el número complejo, y a la impedancia de carga es igual a la resistencia de carga más el número complejo en ella. Y con esto pues ya podemos decir que la corriente de la carga es esto, que vendría siendo simplemente ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje, y esto como están en paralelo, recordemos que los circuitos están que la impedancia de Thevenin está en serie, a la de carga, entonces se viene sumando. Nos queda, bueno, así obtenemos que esta es una ecuación con la que tenemos la corriente en el dominio de los sabores para la carga. Aquí es donde ya se pone un poquito más interesante este asunto. Y aquí ya se pone más interesante, ¿no? Ok. Como estamos buscando la potencia media en una resistencia, tenemos la función de arriba. Ya tenemos una ecuación que nos representa a la corriente. Entonces, como lo que buscamos es la potencia en la resistencia de carga, porque está diciendo la impedancia de carga, lo sustituimos el valor de la corriente, que es el que estaba anteriormente, y nos queda como resultado lo de arriba. Ok, nosotros seguimos, ya tenemos cómo obtener la potencia máxima, pero seguimos sin conocer cuáles tienen que ser los valores del equivalente de Thevenin ni el de la carga. Entonces tenemos que obtener lo que vendría siendo el valor de XL y el de RL, más que nada, son los que ocupamos, porque son los de puntos forman ZL. Entonces, bueno, ok, así como nos dice un profe, vamos a creerle al autor del libro, que dice que se usan derivadas parciales para obtener, que él nos dice que se usan derivadas parciales para obtener lo que vendría siendo RL y XL, o sea, derivar toda la función de potencia con respecto a XL y a RL. Para que vean que no se equivocó el autor, podemos demostrar lo siguiente. La derivada parcial con respecto a XL, como saben, la derivada parcial solamente tenemos que derivar en función a una de las variables. Como vamos a derivar en función de XL, aquí si se los escribo pues va a ser mucho choro, pero podemos sacar lo que vendría siendo el voltaje de Thevenin al cuadrado, lo mandamos hacia un lado, RL pues también lo mandamos a lo que vendría siendo un lado, el 2 lo dejamos o lo podemos pasar hacia abajo. Entonces aquí, como ven, la parte de abajo es donde se encuentra XL, que es lo que queremos obtener. La pasamos para arriba para derivar y nos voy a poner así como que lo más importante. Nos va a quedar lo que vendría siendo todo esto a la menos 1. Para derivar esto, ¿qué es lo que ocupamos o lo que necesitamos realizar? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué es lo que cómo se deriva esto? Menos 1, menos 2. ¿Qué? ¿Multiplicas por menos 1? A ver, y variable. Sí. ¿Cómo se deriva esto? Multiplicas por menos 1 y luego la. ¿Y eso cómo se llama? Es menos 1. Sí. Utilizamos lo que vendría siendo la regla de la cadena. Ok, aquí al utilizar la regla de la cadena nos damos cuenta que se le resta 1, se multiplica por menos 1 y pues
se saca la derivada de todo lo que está ahí adentro. O sea, todo... Ok. De solamente lo que tiene, de nuestro valor que tiene XL. Entonces vendría quedando XTH más XL al cuadrado. Y pues, por algo se llama regla de la cadena. Necesitamos poner otra vez en función la regla de la cadena aquí, porque esto su derivada es una regla de la cadena. Entonces, podemos decir que se multiplica por 2, a este se le resta 1, y vendría quedando la derivada de esto, que ahora sí, ya vendría siendo solamente un 1. Si todo esto lo organizamos, mejor dicho, nos queda menos 2 por lo que vendría siendo la XTH más XL, que es la de carga, sobre todo esto que se pasa hacia abajo, aquí hay un 2, al cuadrado. Como pueden ver, estos se simplifican, queda 1, el voltaje se regresa y si le pongo... Y como pueden observar, esto, sin estos garabatos, es lo mismo que esto. Entonces, así pues vemos que sí está en lo correcto. Haciendo derivadas parciales llegamos a esta parte y pues haciendo la derivada parcial de lo que vendría siendo RL se llega a esto otro. No sé si tengan alguna duda con esto. Porque cuando vimos Thevenin normal solamente era derivada. Aquí como ya tenemos más variables, se usa lo que vendría siendo la derivada parcial con respecto a las variables que ocupamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Que repita de nuevo un paso. No, gracias. ¿Por qué es igual a 0? ¿Por qué es igual a 0? Porque es como con algo que leí, porque en el libro no venía muy específico. Se igualan a 0 porque necesitamos encontrarlo, y según yo cuando se igualan a 0, los únicos valores que no desaparecen son los de perdón, algo así había leído. La parte es como cuando teníamos condiciones Cuando externas. calculamos los máximos de funciones, evaluamos la derivada de la Exacto. función en el cero. El 0. Entonces, como estamos buscando el máximo de la función de potencia, vamos a buscar donde la derivada sea. Sí, donde vendría siendo el máximo. Se va a generar un máximo de la función. Sí, y bueno, es que se genera un máximo y un mínimo, pero el mínimo estaría dentro de no sería real según a lo que leí. Sí. El mínimo no estaría dentro de la parte real, entonces ese lo descartamos y solamente nos quedamos con el Con el que existe, ¿no? Sí, con el máximo, con el que sabemos que existe. Entonces, ya que igualamos a 0 y hacemos todas las operaciones, obtenemos que XL es igual a menos XTH y que RL es igual a la raíz de R al cuadrado de TH más esto. Si sustituimos estas dos, podemos ver que XL le ponemos menos aquí, menos XTH, esto nos va a dar un bonito 0, y pues solamente queda RTH al cuadrado, lo que nos da a entender que... Ajá. O sea, tenemos esto. Y ya si lo ponemos un poquito, ya con esto podemos saber cuál es el valor de la impedancia de carga con respecto al de Thevenin. ¿Cómo vamos a saberlo si ya tenemos esas dos? RL menos más XL es igual a RTH menos XTH. ¿Sí recuerdan que antes decíamos que la resistencia tenía que ser igual en Thevenin y en la carga? ¿Cómo podemos hacer que esto se cumpla, pero ahora con impedancias? ¿Alguien me puede decir cómo podemos hacer que esto se cumpla, esto de aquí, pero con impedancias, para que dé esto de acá, si me pueden escalar? Sí. Pues uno es un capacitor y otro es un vehículo. Sí. Tengamos en cuenta que, como lo dije al principio, esto es así. XTH. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto nos quede así? ¿Me puede decir? ¿Nadie? Bueno. Ok. Si recuerdan, cuando trabajamos con números complejos, una forma de obtener que la parte compleja, porque aquí viene una J, no se expresa, pero hay una J, para que la parte compleja
pueda hacer o cambie su valor con respecto a otro, solamente hacemos esto. Conjugamos. Entonces, gracias a todo lo que hicimos anteriormente, de obtener de la potencia, hacer derivadas parciales y todo, podemos llegar a la conclusión y demostramos que para que la máxima potencia, para que se transfiera la máxima potencia hacia un circuito en un circuito lineal de potencia con Thevenin, la impedancia de carga tiene que ser igual a la conjugado de la impedancia de Thevenin. Entonces, ya tenemos esto, eso es como que nuestra base para lo que vendría siendo aquí. Ahí pueden ver, no puedo rayar aquí, pero ahí pueden ver que ya todo lo que les acabo de mencionar, cómo se cumple, que esto es igual a esto y por lo tanto tiene que ser así. Entonces, todo lo que me acabe de aventar, que está muy interesante, pues está bonito y tardas como una media hora haciendo los cálculos, se llama teorema de la máxima transferencia de potencia promedio para el estado estable de una onda sinusoidal. El nombre corto, pero ustedes lo podemos conocer como la máxima transferencia de potencia promedio en corriente alterna. Entonces, es momento de la verdad sustituir los valores que obtuvimos en la potencia máxima, bueno, en la fórmula de potencia. Como van a ser, ya es la máxima, entonces obtenemos esta hermosa fórmula de aquí, que es con el equivalente de Thevenin, apoyándonos en él, sigue siendo muy útil aún en el dominio de la frecuencia. Obtenemos que para obtener la potencia máxima en un circuito, tenemos que, ¿cómo es la división o el cociente entre el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 8 veces la resistencia de Thevenin? Esto sale porque, como ya había puesto antes, por estos valores, que cuando los vas sumando y simplificando, te queda esto. Entonces, todo esto está bien bonito conectado. Y ahora íbamos a poner unos ejemplos, eran igual 3, sin embargo, estamos un poco cortos de tiempo. Yo creo que alcanzamos a ver uno solamente y en la siguiente clase exponemos los otros dos. Los 50. Entonces, si gustan, podemos dejar los ejemplos para la siguiente clase. Ya se estaba preparado más o menos para una hora de expresión, pero pues nos quedó corto el tiempo. Con el tema de la clase pasada, máxima transferencia de impedancia media, y vamos a ver el primer ejemplo. Así se empieza a leer. Dice, determina la impedancia de la carga ZL que maximiza la potencia promedio tomada del circuito y la potencia promedio, máxima promedio. Entonces, tenemos el circuito, queremos obtener la impedancia que nos pide la ZL y el voltaje. Entonces, vamos a hacer el método de Thevenin, que dice que para todo este circuito tenemos su equivalente con una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Entonces, vamos a calcular primero la resistencia, paso 1. En este caso vendría siendo la impedancia. En este caso vendría siendo la impedancia, que como mencionó mi compañero Gabriel la vez pasada, la impedancia de Thevenin es igual a la impedancia de la carga. Cuando está conjugado. Entonces apagamos la fuente y queda un corto. Sí, a las Thevenin. Y aquí ya vamos a ver las impedancias. 8. Para calcular la impedancia equivalente, tenemos la de 4 en paralelo con la suma de la de 8 y la J menos 6J. Y le agregamos la de 5. Nos da un total de 2.99, digo 93.
menos 0.53 corta. Aquí tenemos la impedancia, que es la que nos piden, pero también nos piden la potencia máxima promedio, por lo que también necesitamos el voltaje de Thevenin. Voy a dibujar acá. Recordemos que en el teorema de Thevenin, al cortar, quitamos la corriente, por lo que podemos decir que la resistencia de aquí se va. Entonces nos queda un simple divisor de voltaje entre estos terminales, que es paralelo a la impedancia que queremos encontrar. Son 2.93 más 4.46. Ah, perdón, puse la que es tomarle el 5. Entonces el divisor de voltaje es el voltaje de la fuente por el lugar donde queremos encontrarlo entre la suma de las impedancias. Nos da un total de, en términos polares, 7. Lo ponemos acá. ¿Sí? Y una vez obtenido el voltaje, podemos sacar la potencia. Con la fórmula que nos dio la vez pasada, que es el voltaje de Thevenin al cuadrado por 8 veces la impedancia. Algo importante es, para la potencia máxima, queremos los valores reales del voltaje y de la resistencia. ¿Cuántos tiene el otro? Esto nos da un resultado. De 2.367 watts. Sí, recuerden que al aplicar la fórmula vamos a utilizar solamente los valores reales. ¿Sí? Les doy tiempo para... Es virtualmente lo mismo que Thevenin. Lo mismo que Thevenin, pero cuando lo aplicábamos anteriormente. Sin embargo, solamente cambiamos lo que vendría siendo al dominio de los Azores y lo aplicamos. Si se fijan, lo único que cambia sería que estamos trabajando con números complejos. Pero pues es cosas que ya habíamos visto, solamente que aplicadas en otro dominio. Sí. Nada, no me lo reviso. Este es un problema de práctica. Este va a ser todo suyo. Después lo voy a resolver. Y pues les damos 5 minutos para que... como dije, es un simple Thevenin. Entonces, primero encontramos la resistencia. No, la impedancia equivalente. Por lo que apagamos la fuente. Recordemos que cuando apagamos una fuente de corriente se abre. Entonces,
quedan esos en serie, en paralelo con la de 5. Esto da la impedancia seguido del voltaje. Para ello, puede ser por el método que más guste, puede ser por mallas. En este caso voy a hacer una transformación de fuentes para que nos quede una de voltaje con una en serie, una resistencia en serie. Sí, lo que hice fue sumar estas resistencias, estas impedancias, y las sustituí con la fuente de voltaje. Entonces, esto queda así. Y de esta manera tenemos otra vez un simple divisor de voltaje en las terminales de la impedancia de 5 para encontrar el voltaje en la impedancia que nos piden. Que sería el voltaje el voltaje por la resistencia que quiero entre la suma, y eso nos da un valor de 27. ¿Sí? De esta manera ya tenemos el voltaje de T1 y podemos aplicar la fórmula. ¿Sí? El voltaje de T1 al cuadrado por 8 veces la impedancia de T1. Recordemos que para la potencia necesitamos solo los valores reales de los respectivos valores de impedancia y voltaje. Tenemos la potencia. Si ponen en cuenta, ya nos pide la impedancia en la carga, nos pide la resistencia en la carga. Nos está diciendo específicamente que es un resistivo, por lo que vamos a usar la fórmula que nos dieron la clase pasada. La voy a dejar en rojo. ¿Sí? También vamos a estar utilizando la fórmula para encontrar la resistencia de la carga, que es y necesitamos la corriente esta vez, porque también usamos la fórmula de la corriente.
¿Sí? ¿Sí? De igual forma vamos a hacer un Thevenin. Primero vamos a encontrar la resistencia, porque apagamos la fuente de voltaje. Sí, tenemos estas en serie para el con la de 20. ¿Alguien se perdió? ¿Así que siguen? ¿Sí? Esta es lo que viene siendo nuestra de Thevenin. Y para encontrar la RL, necesitamos la resistencia de Thevenin más su parte imaginaria al cuadrado. Entonces, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Ok, tenemos la cita de Thevenin y la resistencia de la carga. Ahora seguimos con el voltaje. Queda un simple divisor de voltaje para encontrar el voltaje en la resistencia de la carga. Entonces, es el voltaje. Por la que queremos. Entre la suma de estas. Eso nos da un valor. ¿Sí? Ya tenemos el voltaje, la Z de Thevenin y la resistencia de la carga. Ahora vamos a aplicar la fórmula para sacar la corriente. La fórmula es el voltaje de Thevenin entre la Z de Thevenin más la R, la resistencia de la carga. La suma de estas dos. Ya tenemos la corriente. Ya podemos aplicar la fórmula de la potencia.
variables también en la fórmula de potencia. Esto nos da un valor de ¿sí? Recuerden que para aplicar la fórmula se toman los valores reales. ¿Sí? Bueno, sería todo por ese tema. Muchas gracias. Sí, ahora es cuando, porque ¿Alguien del examen? sí, igual esta presentación se las puedo compartir si gustan para que... Sí, yo se las comparto para que si tienen alguna duda ahí pueden checar. No ven los procedimientos, pero viene toda la teoría con la cual pueden realizar esto. Pues igual, vuelvo a repetir la pregunta, ¿tienen alguna duda? Hoy es cuando para preguntar. Bueno, no, más que, por ejemplo, cuando regulas la corriente o el voltaje de Thevenin, los valores los dejas como modulares, es decir, bueno, los transformas solamente para simplificar. Ahora Por otra vez. ejemplo, el 150, por el ejemplo de Fein, Sí. se transforma obviamente para simplificarlo. Sí, lo puse directo al resultado. Sí, pues obviamente se hacen las respectivas operaciones de polar a rectangular para poder llevar a cabo esto. Aquí simplemente pues está simplificando para dando el resultado directo. Sí. Pero sí, Tengan ojo sobre qué fórmulas usar cuando les piden si es la resistencia o la impedancia. Si es resistencia, tienen que utilizar esta. sí, Con la impedancia puede ser solamente el voltaje entre 8 veces la impedancia. y esto es cuando son circuitos meramente resistivos. Si recuerdan, esos circuitos absorben la potencia, en promedio absorben toda la potencia. Entonces se aplica esta fórmula porque estas como tal no van a absorber potencia. Bueno, promedio. Sí absorben, pero en promedio se dice que es nula la que absorben. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Hay más? ¿Solo tiene alguna duda? Ok. Entonces, sería todo por nuestra parte. Sí, ya.